Muy buenas tardes, chicos, muy buenas tardes. Esperemos que estén de lo mejor, que su salud sea lo mejor también para ustedes y su familia. El día de hoy vamos iniciando la sesión de programación, que por cierto ya estamos muy cortos en tiempo. La próxima semana ya estamos, creo, arrancando el segundo parcial. Entonces, Tercero. súper segundo. O sea, vamos haciendo exámenes ya del segundo parcial. Vamos a empezar a hacer exámenes del segundo parcial, pero el tercer parcial es ya hasta prácticamente diciembre. Y entonces yo creo que tendríamos esta y quizá una actividad más todavía, un bloque más de actividades de programación para que tengan que desarrollar en un lenguaje de programación, como en este caso el lenguaje de programación C, que hasta ahorita hemos estado trabajando. Y la pregunta nuevamente de los 54,000, ¿cómo van? ¿Cuál es la idea que han estado viendo como ejemplos? Etcétera, etcétera. ¿Sale? Primero que nada, vamos, Mariela, ¿cómo te ha ido con tus ejercicios? Las primeras actividades que les dejé yo, obviamente, como son de arranque, pues muchos de ustedes igual y puede ser así como que, qué difícil fue el ejercicio, pero pues me gustaría saber de tu voz o si quieres hacerlo por texto, comentarnos cómo te ha ido con las primeras actividades. Marielita, estás en la actividad 3, pero aún no la terminas. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y hay dudas con las actividades 1 y 2? No, esos están fáciles. Súper, súper fáciles, de hecho. La actividad 3 ya se involucra un poquito más de elementos. Si se fijan con la sesión pasada que tuvimos el día, ni me acuerdo qué día fue, pues hace 8 días precisamente, a las 6 también. La sesión que tuvimos precisamente nos pudimos ver ya sea en un editor de texto o en un editor en la computadora, perdón, o en un editor de un lenguaje de programación, pero directamente en su celular. En cualquiera de los dos funciona igual. Son las mismas instrucciones y simplemente para que vayamos viendo cómo se compila, cuáles son los errores de compilación, los errores sintácticos y posteriormente los errores lógicos, que son los más difíciles después de entender o cómo funcionan. Así que, pues vamos viendo los diferentes dudas también. En tu caso, Evelyn, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido las primeras 3 actividades? Evelyn, creo que Evelyn se metió y se fue al baño. Adrián, ¿cómo te ha ido en las primeras 3 actividades? Pues en las dos primeras, pues ya en esas sí estaban sencillas. Pero ya en la tercera, ya donde vienen más problemas, ahí sí no entendí varias. Ok, ¿tienes dudas de una vez? Igual, Marielita, si tiene dudas de la actividad número 3, pues vamos revisándola. ¿Qué Como eso dudas tienes, de... Adrián? es que en uno dice un programa que trabaje con tres contadores para bucles, tres valores ¿de qué? De momentos en una viga de magnitud no conocida. Valores de longitud de viga, canto y ancho y un valor interruptor que permita o impida que se muestre el resultado. Esa fue la que... A Varias, así ver, con eso, lo de los bucles, como que no. ahorita lo vamos viendo. ¿Dónde está? ¿Qué página es? ¿No te acuerdas? Es en la actividad 3. Sí, pero ¿qué página de la actividad 3? Voy a ir Es presentándoles esa actividad. la Para... página 3. Es el segundo problema de esa página. Muy bien. Fíjense, vamos a ir viendo esa página. Ya la estamos viendo todos. Esta es la actividad número 3, la segunda página. Dice, este tipo de escritura nos permite declarar iniciar la variable con una sola línea. Esto ya lo vimos, la inicialización, la descripción, etcétera, etcétera. Indica cómo se hace la declaración de variables en cada una de las siguientes líneas. Por ejemplo, un programa que muestre un número decimal
con la mayor precisión posible. ¿Cuáles son los números con mayor precisión posible que se pueden utilizar? Decimales. Como el pi. ¿El qué, perdón? El pi. El valor de pi. Sí, exacto. Pero el tipo de dato exactamente que se desarrolla en C para un número decimal. Como el flotante. Exacto. Y entonces, ¿cómo se llama? Float. Perfecto. Si entonces se llama float, pues podríamos nosotros utilizar lo siguiente, ¿no? No vean ustedes esto de inglés porque estoy usando otras cosas yo aquí, entonces, nada más para poner un ejemplo. Vale. Entonces, en la primera línea, lo que tendríamos que hacer, si se fijan, nos dice un programa, dice cómo se hace de la declaración de variables en cada una de las siguientes líneas. Entonces, en la primera línea, para un programa que muestra un número decimal con la mayor precisión posible. Entonces, ¿cómo declaramos la variable, Adrián? Float. Float. ¿Y cómo se llama la variable? A. Puede ser A, puede ser B, puede ser chana, etcétera. Punto y coma. Se acabó. Eso es lo que va a la respuesta aquí. Lo único que estamos indicando es cómo se hace la declaración de variables. No es todo este programa, sino nada más es la declaración. Apenas vamos empezando. ¿Me estoy explicando? Y entonces, como en la segunda, ahí sí. Ahora sí Un que. programa que nos pide nuestra edad y nos muestra el año en que nacimos. Nuestra Es edad, por ejemplo, ¿con qué tipo de dato vamos a declararlo? int. Ah, perfecto. Entonces, nuestra segunda línea sería int. ¿Por qué int? Marielita, ¿qué declara int? El tipo de dato int, ¿para qué sirve? Mari, ¿ya nos mandaste un mensajito? No recuerdas, Mari, no te preocupes, fíjate. O a ver, No ¿quién más es también está? para Evelyn, adelante. nombrar las variables. Mándeme. Mande, Evelyn. Dijo que era Evelyn. para declarar las variables. Ajá. Ok, pero ¿qué tipo de variable es o qué tipo de dato es el int? Entero. Entero. Si nosotros nos decimos, por ejemplo, Adrián, ¿cuántos años tienes? 360 y la muerte. No, 19. 19. Pues entonces es un entero, es una variable entera. Es más, hay subtipos también, por ejemplo, como este, short int. Short int o int, cualquiera de los dos. Entero y le ponemos el tipo el nombre de la variable. Por ejemplo, edad. Punto y coma. Eso es todo. Para eso vamos a requerir esa variable que nos pide la edad y cuando nos muestra el año en que nacimos, pues simplemente tomamos una función, la cual nos vamos a declarar el día de hoy, menos 2020. exactamente. De tal manera, entonces ya nos muestra nada más el año. Eso es todo. Entonces, ¿qué Eh, variable necesitamos? Pues un entero. Es que Obviamente este programa no lo hacemos. Nada más es, aquí dice bien claro, Adrián. Mira, entonces no era de hacer un programa. no, claro que no, Ah, todavía no. porque yo sí los hice. No, 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 olvídate, no te compliques. Si te fijas, aquí nada más es indica cómo se hace la declaración de variables, porque obviamente al principio todavía no sabíamos hacer eso. ¿Te fijas? Entonces ya me sirvió de práctica. Súper bien, excelente. Entonces, por ejemplo, acá, un programa que nos muestre el valor medio de 3 magnitudes. ¿Qué tipo de dato necesitamos utilizar? Para Int. sacar una media. ¿Entero? Sí. Imagínate, tenemos una magnitud. La temperatura el día de hoy fueron
por decirte, 6 grados centígrados, mañana 6 y pasado 7. ¿Cuál es el valor medio de esas tres magnitudes? ¿Valor medio o promedio? Es lo mismo. 6. ¿No es cierto? 6.3. ¿Cierto? Entonces sería un flotante. Exacto. Entonces, float, tipo de dato, que es el tipo de dato con punto flotante. Y además, si quieren, le ponemos clima. Nombre de la variable o tipo de la variable, después nombre de la variable y punto y coma. Es más, si queremos inicializarlo, ya lo saben, la inicialización con un valor X. Punto 23, ¿no? Cualquiera cosa. Siguiente, fíjense, nos dice un programa que trabaja con 3 contadores para bucles. Ojo, los contadores para bucles, primero que nada hay que entender, un bucle, han escuchado a su mamá o a su tía o a quien sea por ahí cercano a ustedes, que de pronto les dice, mira nomás qué bonitos caireles o qué bonitos bucles tienes en el cabello. Como No, Archie. pero eso. ¿Saben qué es un bucle? Sí, son así, Ajá. son ciclos. Exacto, ciclos. Ya lo vimos también en Scratch o lo vimos en Raptor. Un ciclo no es otra cosa más que es una continuación de elementos. Entonces, un ciclo dentro, ojo, un ciclo dentro de C, pues no existe un medio ciclo, sino simplemente son ciclos. Entonces, no hay puntos decimales en esas variables, vamos. Entonces, para el ciclo, pues, ¿qué tipo de dato podemos utilizar? Int. Exacto. Puede ser, es más, hasta short int, como les decía, es una variación del entero, pero es más pequeñito todavía, mucho más pequeño, con menores valores. Puede ser entero y las variables, 3 contadores. Muchas veces cuando utilizamos un contador, puede ser, por ejemplo, X, Y y coma Z. Ya están los 3 valores. ¿Se fijan? Nah, entonces Esto, me estaba la de, complicando. sí, no se compliquen. Ahí arriba dice muy claro, eso es lo que hay que leer. Ahí arriba dice muy claro. Indica cómo se hace la declaración de variables en cada una de las siguientes líneas. Entonces, por ejemplo, en ya tenemos un programa para que trabaje con 3 contadores para bucles. Ya tenemos entonces X, Y, Z. Cuando X vale 1, 2, 3, no importa, ahí va cambiando. Como son enteros. Y luego dice 3 valores de momentos en una viga. De pronto dice uno, chale, no sé ni qué jodidos es eso. Momentos no es otra cosa más los pares de torsiones que existen en una viga. En ingeniería se estudia más adelante eso. Entonces, cuando dice uno, no conozco la magnitud, sopas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tipo de dato puedo utilizar? Igual un entero. No, un flotante. Un flotante precisamente porque no conozco si son esos momentos, puede ser momentos de 23.5 newtons, 26.8 no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, pues, momento 1, momento 2, momento 3. Son 3 momentos, 3 valores, 3 variables. Ya estoy declarando ahí para mis contadores, para mis momentos. Después, valores de longitud de la viga, canto y ancho. El canto no es otra cosa más que ancho y largo, pues. Y un valor interruptor que permite o impide que se muestren resultados. Este valor interruptor que permite o impide, ¿a qué le suena? Bueno, vamos a entender primero los anteriores. Valores de la longitud de la viga, canto y ancho. Pues entonces, ¿qué tipo de dato utilizamos para esos dos? Enteros. Para el ancho y largo. Puede ser enteros si O utilizamos flotantes. unidades muy pequeñas o flotantes, cualquiera de los dos, ¿no? Entero, largo, coma, ancho. Ahí tenemos las dos variables. Podríamos haberlas declaradas acá arriba
largo, ancho. Sin mayor problema. Donde ustedes quieran declararlas y da lo mismo. ¿Vale? Ya están esas dos. Y por último dice un valor interruptor. Un valor interruptor. ¿Qué significa un interruptor, chicos? Como que ya no permita seguir con el ciclo, algo así, ¿no? Exacto, pero entonces ese valor que es un interruptor, ¿cuántos valores puede tener? Dos. Dos, exactamente. Entonces, hasta podríamos jugar en ese tipo de dato con un carácter char. De tal manera que el valor de ese char podríamos ir jugando con ellos. O sea, puede ser el tipo de un carácter, un solo carácter. De tal manera que, por ejemplo, si tiene un valor, vamos a poner el carácter y le ponemos, no sé, interruptor, así. Y al ratito que utilicemos o que se utilice el interruptor, al decirle interruptor igual a 0 como carácter, perdón, como caracteres con apóstrofes, apóstrofe, ahí estamos diciéndole que Que vale 0. sí, y cuando vale 0 ese carácter, permita o impide. Impida, ¿no? Permita. O que permita, como quieran, no hay problema. Es simplemente cambiar valores. Interruptor, cuando el valor, eso es una definición de ustedes, valga 1, ¿qué va a hacer? No permitir. No permitir o impedir. ¿Listo? Ahí están las declaraciones de las variables que voy a utilizar. Y aquí ya está cómo las estoy utilizando. Entonces ya, por ejemplo, cuando el interruptor valga un carácter 0 o un carácter 1, pues ya voy a tener que saber qué va a ser mi programa. ¿Me estoy explicando? Por eso es importante entender primero cómo se declaran las variables. Ojo, siguiente. ¿Qué nos dice? Ahí también es un programa. Sí, no, claro, pero fíjate lo que les está diciendo desde acá. Lo siguiente, ¿cómo se hace la declaración de todos estos? Pues son programas, todos estos son programas, pero pues obviamente nada más es la declaración de ese programa, de esas variables que vas a utilizar en el programa. Entonces, un programa que, dado el diámetro de un círculo, obtenga el valor del área del mismo. Entonces, ¿el diámetro qué tipo de dato puede ser? Un entero o un flotante. Entero flotante, por ejemplo, entero, diámetro. La variable se llama diámetro. Y luego, el área del mismo. Cuando sacamos el área de un círculo, ya utilizamos la variable, perdón, el valor o la constante pi, ¿cierto? Y si utilizamos la constante pi, que es 3.14, 15, 16, 92, etcétera, etcétera, entonces podremos utilizar qué tipo o qué tipo de dato tendremos que utilizar para sacar esta información. Un flotante. Exacto. Float. ¿Y cómo se llama la variable? Área. Ya estás. Listo. Ahí está el programa para que el diámetro y obtenga el valor del área, porque aquí vamos a recibir el resultado del diámetro que introduzcamos. ¿Dudas entonces ya de este problema, de esta actividad? No, ya no. Simplemente pensar. Entonces, o sea, así como que en esa, la última que hizo, la de para sacar el área de un círculo, sí hice el programa y le tomé captura y ahí lo puse, así No. lo puedo dejar. Si quieres, sí. No hay problema. De hecho, ya le adelantaste a cómo trabajar sobre esos programas. Aquí nada más es la declaración, ¿eh? Los que no hayas hecho nada más pon la declaración, no te preocupes. Por ejemplo, en este último,
Un programa que trabaja con 6 contadores para bucles. ¿Cómo se declarará? Evelyn, por favor, no contestes. Evelyn. Aquí estoy. Ándele, dime, ¿cómo se haría entonces esa declaración? Un programa que trabaja con 6 contadores para bucles. Dime cómo se haría la declaración. Ah, es que es muy difícil. ¿Qué? No te entendí. Evelyn, no te entendí. Un if. A ver, Evelyn, no seas malita. Prende tu micrófono primero. Evelyn. Santa cachucha, Evelyn. Evelyn, prende tu micro, porfa. Para que me puedas decir algo, porque si no, no sé de qué estamos, o sea, no sé cómo puedo ayudarles si ustedes no me dicen nada. Marielita, cuéntame cómo podríamos hacer esta declaración. Un programa que trabaja con 6 contadores para bucles. Mariela, exacto. Sí, tienes razón, Mariela. Es como la otra de los bucles que nos explicó. Exacto. Entonces, hace ratito hice una con 3 bucles, con 3 contadores para bucles. Dime cómo quedaría la declaración. Más valores, no, más variables. Aquí colócamela en el chat, colócame cómo quedaría eso. Primero, el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato vamos a colocar para un contador? Vamos a colocar el tipo de dato char. El tipo de dato float. El tipo de dato doble. Hay otro. El tipo de dato, no sé, XYZ. Un signet. String. ¿Qué tipo de dato vamos a utilizar para un contador, Mari? Fíjate, bien clarito hace ratito lo comenté. Vuelvo a repetir. Un contador para un bucle o un ciclo, siempre los ciclos son continuos, completos, no hay medios ciclos, no hay un cuarto de ciclo. Siempre que decimos va a regresar al ciclo es, pues se termina el ciclo y regresa otra vez. Entonces, no es un, voy a regresar a la mitad del ciclo, no, regresa al ciclo completo. Entonces, son unidades, son enteros. Y entero, el tipo de dato es int. Y al decirle son 6 contadores, pues simplemente son 6 variables. Puede ser A, B, C, D, E, F. Ya tenemos 3, 4, 5, 6 variables. Y punto y coma. Eso es todo. Eso es todo para la declaración que necesitamos en este caso. Un programa que trabaja con 6 contadores para bucles, pues ahí está la declaración. Un entero con 6 variables. O 6 contadores. O si quieren ponerle en lugar de A, B, C, D, le ponen contador 1, contador 2, y así sucesivamente. Contador 3,
contador 4, contador 5, contador 6. Ahí están los 6 contadores, sus nombres, y además es un tipo de dato entero. Eso es todo. Esa es toda la declaración. ¿Quedó claro, Mariela? Órale, perfecto. Esta actividad, toda esta actividad es eso. Toda esta parte. Precisamente, si no leyeron los primeros elementos, pues léanlos. Ese es el problema, que no lo leen. Nombres y tipos de variables. Esa es la declaración, esa es la actividad. Mira, aquí dice bien claro. Cualquiera de ustedes. Enteros, largos, flotantes, dobles, caracteres. Entonces, les dice los tipos de datos que son, aquí los tienen, enteros, largos, flotantes, dobles, caracteres. ¿Te fijan? Cuando es un elemento muy grande, ya no es flotante, podemos utilizar un doble porque es decimal. Un entero muy grandotote, pues, entero largo, un long, un entero normal, int, y otros más, como les decía, como el short int, signed, long double, etcétera, etcétera. Bueno, la declaración aquí les dice cómo, entero, nombre de la variable, tal cual como hemos estado haciendo, y ahí están las declaraciones. Entonces, eso es todo el ejercicio hasta ahí. Después, el ejercicio continúa, vean, ahora vamos a crear un programa, ahora sí, ahora vamos a crear un programa que declare una variable de tipo entera llamada edad y nos muestra un texto en pantalla. Chequen, entonces este es el programa. Las librerías, que ya saben para qué son, una librería estándar de entrada y salida. Entrada y salida, porque ahí vienen las funciones printf, scanf y otras más. Y entonces declaramos la variable edad, le damos un valor de 54, printf, o sea, imprime, y entre comillas, la edad es porcentaje de, que es el formato para imprimir el tipo de dato entero. Por eso se le pone porcentaje de. Si se le pusiera porcentaje F y le ponemos edad, no va a imprimir, o va a imprimir con puntos decimales. Pruébenlos y verán cómo funciona. Entonces, después un printf, primera asignación. Y al final, el diagonal n que está aquí arriba, se le llama retorno de carro para que salga a la siguiente línea, esta de primeras asignaciones. Si no, primeras asignaciones continuará del lado derecho, si no está este retorno de carro. Eso es todo. Esa explicación que les di es todo esto. Compila y ejecuta. ¿Qué sucede? Ustedes escriben ahí qué sucede en la compilación, etcétera. Ahora declara un salario. Entonces, aquí en esta misma función, aquí después de int edad, coma, punto y coma, int salario, o un espacio separado abajo. Asignale el contenido 655.34 y prueba mostrando en la pantalla. Ahí les va a pasar algo. ¿Qué sucede? Ustedes tienen que decir, pues pasó esto, se imprimió solamente esto, funcionó así. ¿Y por qué será? Si estamos declarando enteros y estamos utilizando un salario de 655.34, pues entonces quizá no es por eso, ¿verdad? Aquí es lo que tienen que ir haciendo. Entonces, ahora realiza lo siguiente. Crea un programa en C que paso a paso contenga lo siguiente. Entonces, aquí ya les va diciendo qué hacen. Los include, o sea, las librerías, el main también, que es lo mismo que está aquí, las librerías, el main, y de ahí en adelante, ¿qué van a hacer? Declara una variable de tipo decimal doble. ¿Cuál es el decimal doble? Pues me subo otra vez para ver acá el decimal doble. Aquí están los tipos de datos. El decimal doble, pues es el doble. Entonces declaro doble y le declaro un nombre de variable. Vamos a ver qué nos dice. Denominada precio. Y iníciala con un valor de 100. Después, una variable de tipo decimal doble, ese es doble, ya lo sabemos, e iniciarla con un valor de 4%, o sea, 0.04. Declara una variable de nombre precio con impuestos y asígnale como valor el resultado de multiplicar el contenido de la variable precio por la variable impuesto. La D, pues es la variable impuesto. Aquí no, nada más nos faltó ponerle denominada aquí en medio
denominada impuesto. Entonces es una multiplicación y una variable. Luego, muestra por mensaje en pantalla cuál es el precio con impuestos, utilizando la sintaxis adecuada. La sintaxis adecuada, vuelvo a regresar a este ejemplito, es printf, comillas, el impuesto es porcentaje, y hay que ver qué formato es el que es necesario. No puede ser D, porque el D es el entero. Entonces, pues a ver, hay que pensar cuál es para el doble. Y hay que ir revisando esos ejercicios que están por ahí, y ya después ponemos coma y el resultado que nosotros utilizamos, que fue el que está en esta variable, en la de variable precio con impuestos. Y sobre todo, ¿de qué tipo de variable la declararon? Ojo, y entonces es el que van a utilizar en ese printf, el porcentaje. Si declararon un flotante, pues entonces porcentaje F, para poder aquí poner precio con no sé qué cosas, ¿qué? Precio con impuestos. Y ya, muestra el mensaje que nos diga impuestos utilizando. ¿Cuál es el resultado que se obtiene si en lugar de precio 100 usamos un valor de precio igual a 58.34? Pues aquí hay que ver qué resultado es. Sube la práctica y se acabó. Eso es todo. Eso es toda la práctica número 3, chavos. Lo difícil, entre comillas, es esto último. Porque ahí tienen que empezar a referenciar qué estuvieron haciendo en un ejercicio y cómo declararon variables o tipos de variables. ¿Dudas ahí, Adrián? No, ya no. Órale, perfecto. Marielita, ¿alguna duda con esto? Sale, muy bien. Ok, esa es la actividad 3, ya hay que terminarla, porque tenemos que entrar ya a la actividad 4, 5 y 6. Voy a explicar rapidito la 4. La 4 es pedir datos por parte del teclado. Si ahorita con la actividad 3, lo único que hicimos fue imprimir formatos de diferentes tipos de datos, pues son los mismos formatos, chavos. Miren, por eso les puse esta. Pedir datos en teclado en C. La sintaxis básica es scanf, es la función, luego comillas, entre comillas, porcentaje, el código del formato. Y aquí está la tabla del código de formato. Para entero, D. Para entero largo, LD. Para un decimal de doble precisión o flotante largo, LF. Para un flotante de precisión simple, F. Para un carácter, C. Para una carácter cadena alfanumérica, porcentaje S. Con eso van a ustedes poder recibir después ampersand o la dirección. Con esto se le da la dirección de la variable y el nombre de la variable que va a almacenar esa entrada. Ya vimos cómo declarar variables. Int, edad, punto y coma. Pues entonces si queremos recibir la edad, ¿cómo tendría que decir aquí? Si declaramos, por ejemplo, aquí, int, edad. Esta es la declaración. Y utilizamos un printf y le ponemos dame la edad. Punto y coma. ¿Cómo recibimos la edad, Adrián? Ay, ese me fue el nombrecito. Aquí lo tenemos en pantalla. El scanf. 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 ¿Qué más? Entre comillas. Primero paréntesis. Así. Paréntesis, luego entre comillas. Comillas. Edad. ¿Qué nos dice aquí? Código del formato. Entonces, sería I o D. Pero dímelo. O D. Porcentaje. Es porcentaje. Y aquí está para el tipo entero, mira. Aquí está la tablita. Porcentaje D o I. Cerramos comillas. ¿Qué más? El ampersand. Coma. Hay que separar siempre los argumentos
aquí los argumentos de una función, así como en Excel siempre separábamos en una función con comas, aquí es lo mismo, coma. Edad. Ahora sí. Edad. No, antes sigue otra cosa. El ampersand. Ampersand. El ampersand, edad. Y con eso, cuando entramos en nuestro programa, nos dice primero print edad. Bueno, voy a poner aquí un diagonal N para que salte del carro. Y después abajo está esperando el teclado hasta que está esperando la computadora hasta que por teclado nosotros escribamos una variable de tipo entero. ¿Se fijan? Que introducemos porque estamos diciendo lo que es ese formato y vamos a meterla en esta variable. El contenido. Eso es todo. Con eso es la lectura, con un tipo scanf. Este programa o esta actividad nos va diciendo los diferentes tipos, porcentaje E, porcentaje F, porcentaje G, para diferentes elementos. Y vean, ¿se fijan? Las librerías, el main principal, int, valor usuario, que es la declaración de un valor entero, después la impresión de introduzco el número entero, y ahí está la lectura, scanf, comillas, porcentaje de, comillas, coma, ampersand, y el nombre de la misma variable. El valor introducido con un printf, como ya lo vimos en la actividad 3, es porcentaje de, y después valor usuario. Y regresa a 0. Hay que ir probando esto, cómo funciona. Comprueben los resultados, es lo que les decía. ¿Qué es lo que pasa? Envía algún mensaje de error. Si se introduce el siguiente código, ¡zas! A ver, nos dice un printf, introduzca su peso en kilogramos, porcentaje EC, ojo aquí, valor peso, printf, gracias. ¿Por qué es incoherente el siguiente código? Señala qué errores contiene. Cuando lo vayan haciendo, ¿qué podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo coherente? ¿Qué tendríamos que cambiarlo? Realiza un ejercicio para introducir 5 diferentes tipos de datos y después imprímelos con printf con sus debidos códigos de formato. Ya cuando terminen, se acabó el asunto. O sea, ese mismo programita que está aquí, aquí leímos un decimal o un entero, perdón, pues ahora leeremos un flotante, un doble, un carácter, etcétera, etcétera. Y los imprimimos. ¿Dudas con esta actividad? No, ya no. Muy bien. Mariela, ¿dudas? Sale, Mari, perfecto. Se me hace que Evelyn corrió, ¿verdad? La corrí cuando le pregunté. Chale, qué malo soy. Bueno, ojalá que después vea este video Evelyn y los demás. Aquí la actividad 5 y 6 ya empieza a ser un poquito complicadita. No tanto, no tanto, no se complique. Fíjense, empezamos a trabajar sobre lo que son arreglos. Arreglos no es otra cosa más que una colección o un grupo igualitos de los mismos tipos de datos. Por ejemplo, si yo utilizo un arreglo de enteros, un arreglo de 5 enteros, estamos hablando de un arreglo de una sola dimensión o unidimensional. El primer entero puede ser mi índice 1, el segundo entero índice 2, el tercero índice 3, etc. Y cada uno de esos enteros se podrá, o cada casilla de esos enteros, podrá funcionar exactamente de la misma manera como si hubiéramos declarado 5 variables enteras. Esto es, por ejemplo, int A, int B, int C, así como hicimos los contadores, como 6 contadores, por ejemplo. La declaración de un entero podríamos hacer, de un arreglo de enteros, podría ser de la siguiente manera. Chequen, int, y utilizo cont, y ya no le pongo el número, sino utilizo entre corchetes el valor de 5. Eso es todo. Con eso estoy declarando
una variable de tipo arreglo, que son 5 contadores de tipo entero. En lugar de declarar así, puedo haber estado utilizando de esta manera. Entonces, si yo quiero utilizar el contador número 3, los arreglos inician aquí en 0. Entonces, el contador con el valor 2 de corchetes, podemos decirle va a ser igual a 23. El contador con el valor 0 va a ser igual a 54. ¿Qué significa? El primer contador, como inicia en 0, los contadores serán 0, 1, 2, 3 y 4. En el contador 1, que está en esta posición, en la 0, el contador 1, pues va a tener el valor 54. El contador 3, que está en la posición 2, va a contener el valor 23. Y así, todos los contadores, como los quiera yo declarar. El contador 1, que es realmente el contador 2, pero está en la posición 1, por ejemplo, un valor de 12, el contador 1, 2, 3, va a tener un valor de 0, él está iniciando apenas, el contador 4 tiene un valor de 525. De esta manera, estamos utilizando 5 variables simplemente en lugar de utilizarlas de esta manera. Así de simples. Los arreglos no solamente pueden ser unidimensionales, sino también multidimensionales, de 3 dimensiones también. Entonces, aquí podríamos ir agregando como si fueran matrices. En matemáticas estoy seguro que ya han tocado ustedes algún elemento que es precisamente una matriz. Bueno, en este caso, los arreglos unidimensionales son con los que vamos a empezar a trabajar un poquito. Se puede utilizar precisamente como lo estoy haciendo aquí, una asignación directa. Puedo hacer lecturas de la misma manera aquí. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Print F, y colocamos, dame el valor del primer contador. Y entonces vamos a hacer la lectura con un scanf, como ya lo hicimos. Pero en lugar de colocar el valor de la edad, aquí ¿qué colocaríamos, Adrián? El contador. ¿Cuál? Tal. Quiero leer el primero. Contador 0. Exactamente. Entonces, el ampersand se continúa igual, ¿eh? Y ahí lo que utilizamos, contador, y entre corchetes, el 0. Eso es todo. La dirección donde está el primer espacio y eso es 8 morocho. Es una lectura, una escritura, una asignación, una impresión también puede ser, etcétera. Aquí les va diciendo más o menos cómo se empiezan a utilizar. Vean. Int vector, por ejemplo, son 9 variables de tipo entero. Ojo con esto. Es de tipo carácter vector amigo. ¿Qué significa? Que hay 1000 caracteres, o sea, una cadena de texto. Aquí puede ser una cadena de texto. Hola, ¿cómo estás, Juan? Bien, adiós, qué bueno, chido, tu cotorreo. Todo ese texto cabrá en este vector largotote. Ahí les empieza a decir, crea un proyecto y escribe el siguiente código. Bueno, pues ahí les va diciendo el código, main, declaras un arreglo, declaras en la primera número de coches en el contador de coches en el 1, que está en la posición 0, 32. Imprimes el primero y te va a salir 32. El 1, el 2 y el 3
pues quién sabe qué valor te va a agarrar, porque como son asignaciones de memoria, pues quién sabe qué valor te va a agarrar. Y ahí, fíjate, por ejemplo, en este caso aparece un 8, un 100 y un 100. El resultado podría ser similar, podría, pero no es así. Quizá nada más el del 32, pero los demás igual y ni siquiera. Y entonces ahí les va diciendo que en cada uno pues tienes que ponerle valores o asignaciones, como en este caso, iniciación. El 2, 0, el 3 también 0, y así sucesivamente, para que sea un resultado, entre comillas, seguro. ¿Vale? Y ahí les empiezo a decir algunos ejemplos, cómo se usan. Presenta imágenes del programa, cómo funciona, presenta imágenes del resultado. Ya del mismo programa que tenemos ahí arriba. ¿Vale? Cadenas de caracteres, lo que les decía. Por ejemplo, si nosotros declaramos un arreglo de caracteres que dice cadena con 4 caracteres. La cadena 0 va a iniciar con la H, observen, la cadena 1 con la O, la cadena 2 con la L y la cadena 3 con la A. Si yo hago la impresión de la variable cadena es, fíjense la impresión que estoy utilizando, porcentaje C, porcentaje C, porcentaje C, porcentaje C. 4 caracteres consecutivos sin espacio entre ellos. E imprimo las variables, cadena 1, cadena 1, cadena 1, cadena 1, o sea, cada uno de los... ¿Qué me va a aparecer, chicos? ¿Qué me va a aparecer, Marielita? ¿Qué me aparecerá en pantalla? Ah, ya se fue Mariela. Ups. Adrián, ¿qué me va a aparecer en pantalla? Ni me había fijado. La letra de cada carácter. Pero Digo, entonces, de cada cadena. ¿qué dice? La ¿Cómo? palabra en la variable cadena es, fíjate, el primer porcentaje C corresponde al cadena 1, pero en la posición 0. ¿Qué variable tiene? ¿Qué valor tiene? H. Eso. Ah, hola, va a aparecer. Exacto. El segundo, pues es este, y es la O. El tercero es este, y este es la L. Y el cuarto es este, y es la A. Por eso va a aparecer hola. Lo único que estamos haciendo es imprimir carácter a carácter toda la cadena. Esto se puede arreglar de otra forma y mucho más fácilmente. Fíjense, fíjate. Ahí les pone otro ejemplo para que vayan viendo cómo son de tipo carácter a carácter, que son cadenas de caracteres. Ahora vamos a ver un poquito más adelante para que tengan ejemplo de esto. Ajá. Ah, en este no, en el siguiente será. Porque ahorita apenas están entendiendo cómo funcionan estos de arreglos. ¿Hasta ahí está claro los arreglos entonces, Adrián? Siguiente actividad, que es la actividad número 5. ¿Sale? Haz de cuenta como si fuera una serie de casillas igualitas, un arreglo. Sí. Eso es todo. Entonces, precisamente la idea es de que te presente el programa y que tú vayas viendo a ver qué es lo que va pasando con ello. ¿Sale? ¿Dudas, Adrián? No, ninguna. Sale y vale. Última actividad. Operadores aritméticos, relacionales y lógicos. Simplemente para empezar a ver cómo funcionan los operadores asignación, que ya la hemos estado utilizando, multiplicación, es un asterisco, división, división entera o módulo. ¿Te acuerdas que les costó un poquito de trabajo entender lo que era el módulo cuando hicimos el ejercicio matemático de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y todo ese rollo, cuando estuvieron haciendo ejercicios varios de estos? ¿Cuál se hacía la operación primero? ¿Cuál después? Etcétera. ¿Te acuerdas de eso, Adrián? Mari, ¿te acuerdas tú? Por ejemplo, cuando hacían la operación de sumas o restas o división entera, estos son los operadores. Sí. Eso me tocó hacerlo en... Así es, que les estuve poniendo ejercicios precisamente para entender
¿Qué se suma? Si se suma o se multiplica primero en una operación, si se divide o se resta primero en una operación, si se hace el operador división entera que resulta, etcétera. Estos son los operadores que vamos a utilizar en esta última actividad. ¿Te acuerdas, Mariela? Órale, bien, Mari. Chequen, por favor, Sote. El ejercicio consta precisamente de empezar a reconocer cómo funcionan los operadores aritméticos. Por ejemplo, miren, aquí imprimimos A vale porcentaje de, porque es lo que va a imprimir el valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor de D en cada uno de estos pasos. Entonces, el operador de multiplicación, A por 2, luego el de más, A por menos, C entre B. Entonces, si se fijan, va empezando a presentar los resultados de cada uno de los operadores para ver cómo funciona. Y se admiten otros operadores. Por ejemplo, A más igual B. Esto es lo mismo a decir A es igual a A más B. O sea, el valor que tenía A antes se le suma al de B y se le asigna a A. Pero aquí en C, los operadores también funcionan así. A más igual B, A por igual D. En este caso, C es igual a C por D. Y aquí tenemos la última impresión para ver cómo cambiaron los valores, sobre todo A y C, porque B y D continúan siendo iguales. Ustedes lo van a ver. Presenta una fotografía de cómo va viendo el resultado. Y ahí les va diciendo. ¿Checan? Entonces, ahí es un código muy simple de ejemplo de los operadores. Ahora, en primer lugar, dice, define un programa análogo, o sea, un programa muy parecido que defina 4 variables enteras. Ya saben cómo declarar una variable entera. Int, número 1, número 2, número 3 y número 4. Y los declaran 28, 7, 15 y 3. Muestras el contenido de cada una de las variables en pantalla. ¿Cómo? Con un printf, porcentaje de para cada una de ellas y cada una de las variables. Después, muestra por pantalla el resultado de multiplicar número 1 por 3. Pues entonces, otra vez, muy parecido, ¿no? Operador multiplicación doble. Aquí no va a ser doble, sino es 3. Entonces, B por 3. Y ahí va cambiando. Les va diciendo qué ir haciendo. Número 1 por número 2, número 2 a número 1, dividir número 1 entre número 2, división, el resto de la división o división entera de número 1 entre número 3, etcétera, etcétera. Les va diciendo qué hacer. Y presentan su código. ¿Sale? Operadores relacionales. Todos los anteriores son los operadores aritméticos que hacen el cambio de una operación o de otra. Simplemente asignan valores. Y en esta última, que no es otra cosa más que los relacionales, ya los conocen también ustedes. El mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. El igual, aquí el igual es doblemente igual, porque el solo igual es la asignación, que ya lo vimos ahí arriba. Y distinto. Aquí esto es para comparar, para hacer comparativas entre dos variables. Por ejemplo, si A es igual a B, en lugar de A es asignación B, esto se asigna. Ojo, en C no. Después A diferente es lo mismo en C que esta asignación, A diferente a. Y entonces, si se fijan, una serie de códigos aquí, como por ejemplo, printf A igual a B vale A diferente de B vale porcentaje de, y ponemos ahí el valor, y así sucesivamente, para que vayan viendo cómo funciona o qué valores dan como resultado. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Significa 0 falso, 1 verdadero. ¿Se fijan? ¿Dudas hasta ahí? ¿Mari? No. Bien, gracias, Adrián. ¿Mari? Perfecto, Mariela. Entonces, si se fijan, esta última actividad prácticamente es todo. Operadores lógicos para hacer comparativos. Lógico AND significa, cuando hacemos la comparativa, por ejemplo, si haces la cama y limpias tu cuarto, puedes ir al cine. Entonces, este es un operador ilógico o AND. En cambio, cuando te dice tu mamá, haces la cama o lavas los trastes, pues ya tú puedes decidir una de las dos cosas, ¿no?
Si haces una de las dos, ya puedes ir al cine. Ah, este es el operador O. Y el operador NOT o negación es un signo hacia abajo. Doble ampersand, doble barra horizontal, doble barra vertical y el signo de admiración hacia abajo o de cierre. Y aquí nuevamente los códigos ejemplos para que hagan un programita, o sea, ahí para que vean cómo funcionan esos operadores. Ejecuta el programa definiendo 4 variables, ya lo saben, tipo entero, asígnales valores correspondientes, comprueba las expresiones usando códigos de ejemplo. Taca, taca, taca. Y ahí está. A mayor a 3, ¿es verdadero o es falso? Fíjense, A asignas un valor de 5 al tipo valor A. A es mayor a 3, ¿es verdadero o es falso? Adrián. Adrián. ¿Ya se fueron? Verdadero. Verdadero. Mariela, A es mayor a C. A es mayor a C. ¿Verdadero o falso? Te lo vuelvo a poner. A es mayor a C. A tiene este valor. C tiene este valor. A es mayor a C. Bien, Marielita, perfecto. ¿Se fijan? Hay que ir completando estas partes. Eso es todo de esta práctica, la práctica número 6. Ahora sí, ¿alguna duda más, chicos? No. Pero entonces para contestar ahí las preguntas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles? Todo lo que venía ahí, como donde dice que pongas la captura de El lo que te código, salió. la captura de la... Ajá, en un documento en Word vas añadiendo todos esos elementos y ya luego lo conviertes en PDF y se acabó. Ah, bueno. ¿Dale? Sí, sí. Marielita, ¿alguna duda? Muy bien. Si no hay ninguna duda, muchachos, entonces estas son las 3 actividades que están programadas para que desarrollen trabajo en el área de programación en esta semana. Déjenme dejar de presentar y voy a ir cerrando la grabación para que esta grabación se las pueda pasar tanto a ustedes como a sus propios compañeros. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí